Ante la situación que vivimos como humanidad, estamos muy tentados a contentarnos con opinar, criticar o simplemente evadir la realidad y mostrarnos indiferentes ante el dolor, la pobreza, la guerra, la injusticia, el terror, etc. Pero imagina solo por un momento que eres tú quien tiene la posibilidad de intervenir para resolver muchos de esos problemas. Imagina que estás a cargo como responsable directo, legal y moralmente de resolver el problema de la especulación financiera o de resolver el conflicto en Siria o de eliminar el narcoterrorismo. La pregunta es, ¿qué harías? Tienes una gran oportunidad de incidencia. ¿Qué harías? Cualquier individuo que quiera entender qué es lo que realmente está pasando en el mundo y saber si es posible solucionar los problemas más importantes que aquejan a la humanidad, no tardaría mucho en darse cuenta que las noticias que se presentan en la prensa como hechos aislados en realidad no lo son. Que en realidad no solo son parte de uno o varios procesos que interactúan, sino que además estos procesos son creados intencionalmente. Pero ¿quién o quiénes y por qué lo hacen? ¿Cuál es la estrategia o método que usan para lograr sus objetivos? ¿Es posible hacerles frente? Se trata de una pelea entre dos visiones irreconciliables. Una que reconoce y lucha por potencializar la naturaleza innata que el hombre tiene para descubrir gracias a lo que algunos denominan chispa creativa. Y otra que es consciente de esa naturaleza, pero que no busca desarrollarla, sino destrozarla para manipular al ser humano a través de sus más bajas pasiones y convertirlo en el peón más de un imperio. La situación económica, política, social y cultural de hoy es el resultado de la batalla que se sigue librando entre estas dos visiones. Actualmente, la segunda visión se encarna en un imperio financiero internacional que tiene su principal centro de operaciones en la City de Londres y su mano derecha en Wall Street. Aunque la mayoría de los medios masivos de comunicación trata con mucho respeto al imperio británico, la realidad es que su poderío se les va de las manos cada vez con más facilidad. La población ya no se deja engañar por sus discursos que siguen alabando al libre comercio y a la especulación financiera que durante décadas le permitieron saquear y destruir el bienestar que los países habían alcanzado en mayor o menor grado. Los ejemplos que eran utilizados para mostrar la supuesta grandeza del modelo de libre comercio ahora son el ejemplo de su fracaso, como el caso de la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos. El caso de Grecia es quizá el más dramático al sucumbir ante organismos supranacionales que siguen demandando más recortes al sistema de seguridad social. Grecia pasó de ser cuna del humanismo y de las ideas que hicieron posible el nacimiento de las repúblicas soberanas con líderes como Sócrates y Platón a ser la tumba de la soberanía y de los derechos de los ciudadanos. De hecho, la coalición del gobierno griego acaba de aprobar las denominadas medidas prioritarias, una enmienda que entrega más derechos soberanos a la Troika a cambio de rescatar más banqueros, sin importar cuánta gente pueda morir como consecuencia. La especulación financiera destruyó y sigue destruyendo los sistemas bancarios de la mayoría de las naciones. Y ahora hay una crisis mundial hiperinflacionaria que puede estallar en cualquier momento. Esto pone en riesgo no solo al imperio británico, sino a la civilización entera. Aunque sí existe solución a la crisis mundial, el imperio no está dispuesto a ceder el poder y dejar que se geste una verdadera revolución que no incluye armas, sino la paz. Un cambio de paradigma que puede despertar y fomentar la chispa creativa de la civilización. Por eso el imperio británico puso en marcha una estrategia con el objetivo de reducir a la población, de 7.000 millones a tan solo 1.000 millones de habitantes. Su estrategia incluye 3 flancos principales. 1. Impedir que las naciones recuperen soberanía alguna que les pueda permitir acceder a algún tipo de desarrollo, obligándolos a aceptar medidas de austeridad cada vez más drásticas, dejando así morir a la población de inanición o de enfermedades tan simples como el cólera, situación que crea una dinámica depresiva y que ha llevado al suicidio dramático de muchas personas. 2. Fomentar el ecologismo que exige abiertamente la reducción poblacional, pidiendo que la humanidad regrese a la edad de las cavernas y que renuncie al avance tecnológico que nos dé acceso a energías más potentes. El ecologismo busca adoctrinar a las nuevas generaciones con una visión de que el ser humano es solo una especie más en la jungla, una especie que se convirtió en plaga que hay que exterminar.
argumentando que es la selección natural y no el imperio quien lo exige. 3. Crear cada vez más conflictos bélicos. Esta es una de las formas más rápidas de reducir a la población, pero sobre todo de aterrorizarla. En cada región, en cada país del mundo, el imperio ya tiene una forma de desestabilizar y desatar un conflicto militar en cualquier momento. Los conflictos militares más recientes y más aterradores que ya se desataron se centran en Libia, Siria, Malí y Argelia. Pero hay muchos más en la lista de espera, como es el caso de México con el narcoterrorismo. Estos 3 no son todos los flancos del imperio, pero sí los principales para llevar a cabo el genocidio que tanto buscan. De hecho, LaRouche ha declarado en repetidas ocasiones la intención por parte del Imperio Británico de lanzar una tercera guerra mundial que inevitablemente incluiría armas termonucleares. Cada conflicto militar que parece surgir involuntariamente tiene el sello del imperio que busca un detonante para la guerra mundial. Now, what you're seeing, therefore, you see an operation of creating chaos. And the main weapon is chaos. And remember, the Saudi kingdom and the British monarchy and the same firm, BAE, that was used for the weaponry, and the use of the oil from Saudi Arabia, which was used to fund this whole operation, which became not only 9/11, but the whole operation that we're seeing now as in Algeria. The personnel, everything is essentially the same pattern. And the problem is that we have a population in which people do not believe that they can forecast the future. They believe that it only happens to them, that there's not a willful factor in this process. There is a willful factor. The creation of this system, this threat of thermonuclear warfare, the way it's being organized now, is based on the assumption of nothing that exists only in the future. El viernes pasado concluyó el ataque y toma de rehenes que ocurrió el miércoles en la noche en el campo de producción gasífera de la región centro-oriental de Argelia. Las fuerzas especiales de este país montaron un operativo de 2 flancos en el que, según fuentes oficiales, un número no especificado de rehenes y yihadistas murieron. LaRouche ya había advertido que el ataque al consulado estadounidense en Benghazi el año pasado no era más que el principio del 11 de septiembre, segunda parte, que se iba a extender pronto por todo el planeta y abarcaría a otras regiones. Esto es precisamente lo que representa la crisis actual en Argelia y Malí. Todo el norte de África está cayendo rápidamente en el caos y existe un peligro muy real de que el terrorismo controlado por los británicos se active en Francia, Alemania, Italia, España y otras naciones del continente europeo e involucrados en operaciones militares en Malí. La televisora Al-Manar de Líbano, citando un boletín informativo con sede en París, dio a conocer que la inteligencia saudí, bajo la dirección del príncipe Bandar, quien fue uno de los principales organizadores del primer ataque del 11 de septiembre de 2001, está reuniendo a las milicias que combaten contra el gobierno sirio bajo la organización encubierta del Frente Al-Nusra, nombre que adoptó Al-Qaeda en Siria. El informe dice que el príncipe Bandar está organizando a estos terroristas por medio de Jordania y el Líbano. Gracias al financiamiento dado por el Departamento General de Inteligencia y el respaldo de la inteligencia saudí en el Líbano, Al-Nusra pudo rápidamente armar a sus fuerzas y atacar y causarle grave daño al régimen sirio utilizando su especialidad en explosivos, como lo hizo en Irak. El príncipe Bandar, compañero de crímenes de Tony Blair, fue nombrado jefe de inteligencia saudí el 9 de julio del año pasado, en el momento más explosivo de la crisis en Siria, no solo para reforzar el envío de armamentos a terroristas que pelean contra el régimen sirio de Bashar al-Assad, sino también para poner en Líbano, en la frontera con Siria, un gobierno controlado por los saudíes y adverso a Assad. Su objetivo es meter más armas y terroristas en Siria. Ya en otras ocasiones hemos desarrollado a detalle la mano británica detrás del conflicto en Siria y su papel para detonar un conflicto entre China, Rusia y Estados Unidos y la OTAN. Cada vez queda más claro que este conflicto no es una pelea de Estados Unidos contra el terrorismo, ni una pelea de los ciudadanos sirios que buscan una verdadera revolución, y tampoco es, como muchos argumentan, un conflicto religioso entre cristianos, musulmanes y judíos. La madre Agnes Mariam Delacroix
Hizo un recorrido internacional para advertir al mundo sobre las mentiras que los medios de comunicación internacionales están informando sobre la situación en Siria, y ella ha jugado un papel fundamental en aclarar la situación que vive el pueblo sirio, responsabilizando a Gran Bretaña y a Estados Unidos por sus intervenciones en el conflicto. So we know that there are like engineering, you can engineer a war, and you put the elements that will favorize the pressure, that will favorize a sectarian conflict, that will favorize maybe a civil war, etc. I have to tell you, we really honestly, that we have seen and we are seeing until today the fabrication, the manufacturing in Syria of an artificial war that is rooted on some real struggle. It is rooted on something real, okay? But if it would have been left alone, it would never, ever give birth to such horrors, okay? And that's why I say that the Syrian people is abducted by unnamed powers that are electing him to destruction, to chaos, to voidness, to completely deprive him of any stability, of any peace, under the coverage, under the title of a legitimate revolution. También denuncia a quienes están involucrados en el conflicto desde el extranjero. They are Al-Qaeda members. They are Jabhat al-Nusra members. They are Salafist and Wahhabist. It means extremists. They come, they say it today. They say, we are not fighting for freedom or for democracy. We are fighting for Islam, but their Islam is not the good one. Is not the moderate Islam of our sisters and brothers. We are living with them here in Orient since 13th century. We are, victims of an instrumentalization of religion, and those people, they are achieving an agenda which is unknown. But in reality, this agenda doesn't care neither about the security of civilian population, neither about human rights, neither about children, neither about women. It is something very, very dark and ambiguous. Desgraciadamente, a lo largo de la historia humana, la visión imperial ha logrado la decadencia de civilizaciones pasadas. Sus esfuerzos para llevar a cabo un genocidio mundial ya han cobrado millones de vidas de la civilización actual. La estrategia general que el imperio usa para mantenerse con vida no es nada nueva. Primero, empiezan a tomar control de los diferentes aspectos del hombre y la sociedad para fomentar una dinámica cultural donde se premie el hedonismo, el materialismo y el monetarismo. Esto les permite crear un sistema económico eficaz para saquear a las naciones, a través del cual crean y financian lo que sea necesario para mantener su poderío, el terrorismo, las drogas, las guerras, etc. Antes de alabar la brillantez de lo que parece ser una estrategia imperial muy poderosa, hay que aclarar que hay un pequeño detalle que no consideran y que afortunadamente está de nuestro lado: las leyes naturales. En realidad es muy simple. ¿Qué pasa cuando un parásito mata al cuerpo que habita? En este caso, el cuerpo es la humanidad, y no podemos permitir que un parásito nos siga chupando sangre hasta la muerte. Necesitamos liberarnos de sus garras lo antes posible, para lo cual hay que diseñar una estrategia de combate para destruir el medio que les permite llevar a cabo su política de genocidio. La ley Glass-Steagall es el primer golpe al corazón del enemigo, que lo incapacita para seguir teniendo control político y económico en el mundo. El separar la banca comercial de la banca de inversión equivale a quitarnos de encima el parásito financiero que se alimenta de la sangre de víctimas del terrorismo y el narcotráfico del mundo entero. Pues como Víctor Ivanov dijo, el sistema de especulación financiera continúa con vida gracias a la inyección de liquidez del narcoterrorismo. Una vez separados, el parásito no tendrá de dónde alimentarse para seguir con vida y su destino natural es la muerte.
Afortunadamente, nuestra campaña por la ley Glass-Steagall está haciendo eco en todo el mundo y alcanzando círculos cada vez más altos, como por ejemplo en Estados Unidos, donde el vicepresidente de la FDIC, Thomas Honig, hizo un llamado explícito para la reimplementación de Glass-Steagall y donde además el jefe de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher, emitió un discurso donde insiste en la necesidad de reformar el sistema financiero antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, aunque se implemente la ley Glass-Steagall en Estados Unidos y otras naciones, esto no significa que el paciente ya está sano. Necesita de un proceso de sanación para recuperarse de todo el daño que el parásito le causó a su sistema. Por eso, el segundo golpe es recuperar la soberanía de las naciones para echar a andar un nuevo sistema de crédito que permita invertir en la creación de grandes proyectos de infraestructura y sentar las bases de nuevas plataformas de desarrollo humano. Durante este proceso de recuperación, la población descubrirá que sí tenemos control sobre nuestra historia, sobre nuestro presente y nuestro futuro, permitiendo que seamos cada vez más conscientes de nuestra naturaleza creativa y del potencial que tenemos para transformar nuestro entorno. Esto marcará el siguiente paso evolutivo en el pensamiento de nuestra civilización. Aunque no estamos a cargo de un puesto internacional para incidir directamente en aplicar esta estrategia de recuperación, nuestro futuro como humanidad sí depende de lo que cada uno de nosotros decida hacer o no hacer. Te invitamos a que te unas a nuestra campaña internacional, a que difundes y estudies el material que presentamos. No importa en qué país te encuentres, puedes ponerte en contacto con nosotros para tener la oportunidad de ser parte de esta movilización. Un mundo nuevo nos espera.